Pseudoactividad digo porque estás corriendo, organizando talleres, organizando catequesis, retiros espirituales, adoración eucarística, estás haciendo muchas cosas, pero es como si estuvieras corriendo en un solo lugar, no avanzas un solo paso, sigues en el mismo lugar. Y esta es precisamente la situación de muchos jóvenes. Encuentras realmente que en esas actividades creces en la caridad, tu paz interna aumenta y renuncias mejor a los apegos y a los desórdenes afectivos que tienes. Vale decir, tienes más vida espiritual o continuamente andas preocupado, enojado, distraído, necesitas placeres que te distraigan del malestar que sientes internamente, por eso estás buscando siempre comer o distraerte hablando con otras personas o ver películas y series, etcétera. Bueno, todo eso significa que la hiperactividad que estás desarrollando no te lleva a Dios, sino que te aleja de Dios, del silencio que es necesario para crecer espiritualmente. Dice Johannes Tauler, Dios les ha llamado de este mundo engañoso y corrompido para que les sirvan a Él solo. Él nos exige que apartemos celosamente nuestro espíritu de cualquier vana ocupación, de toda multiplicidad y de cuanto no nos sea realmente necesario, y nos recojamos en nuestro ser íntimo para reflexionar y meditar en él nuestra vocación, es decir, cómo y para qué hemos sido llamados por Dios. Eso es vocación. ¿Cómo has sido llamado por Dios? ¿Para qué has sido llamado? ¿A dónde has sido llamado? Generalmente nosotros creemos que vocación significa ser llamado a un estado, matrimonio, sacerdocio o vida religiosa activa o contemplativa. Y sin embargo olvidamos que la vocación en primer lugar es ser llamados a Cristo, vivir con Cristo. Ahora, vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo, es vivir en la iglesia, con la iglesia, por la iglesia, o sea, formar parte del cuerpo místico. Eso es vivir en Cristo. Nadie se salva fuera de la iglesia. Y sin embargo, una persona puede estar espacialmente hablando en la iglesia, en su parroquia, pero espiritualmente fuera de la iglesia. Y ese es el caso de la gran mayoría de personas. La gran mayoría. Físicamente hablando, las encontramos en la parroquia. Todo el tiempo están yendo del arzobispado a la parroquia o al convento, están en un taller, en un retiro espiritual. Físicamente los vemos, están en la iglesia, con la iglesia. Pero lo importante es lo espiritual. Espiritualmente hablando, están en otros lugares. Para empezar, sus pensamientos, su voluntad y sus emociones están en otras cosas, en otro tipo de intereses, intereses egoístas, intereses personales, en su amor propio, sus rencores, sus enojos, su impaciencia, sus desórdenes emocionales. Y la parte espiritual está seriamente descuidada, porque precisamente por estar en tantas actividades, no tienen vida de oración. No pueden darse 60 minutos de oración todos los días. Son incapaces de hacerlo. Y por lo tanto, aunque físicamente estén en su parroquia, en la iglesia, espiritualmente están lejos, lejos de la iglesia. Y lo que la iglesia necesita es reforzar ese cuerpo místico, no físicamente hablando, no cuantitativamente hablando, sino cualitativamente, o sea, espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Johannes Tauler nos lo dijo, con el recogimiento interior. Vivir continuamente ese recogimiento significa rechazar, renunciar a todo aquello que me aleja de Dios. Aunque esto que estoy haciendo supuestamente está bien, aunque esto que estoy haciendo no constituye pecado, sé que esto me aleja de Dios porque me distrae. Incluso cuando una persona está, por ejemplo, dirigiendo un taller espiritual, un taller de oración, o está en la catequesis con niños, jóvenes, adultos, etcétera, pero por ocuparse de estas actividades se olvida de Dios, porque más importante es el papel, la ficha, la figurita, la impresión, el decorado del salón, el que los niños estén ordenados, la diapositiva, o sea, estás pensando en esas cosas y no estás pensando en Dios. Por lo tanto, esa práctica no te ayuda a tu recogimiento interior. Si no te ayuda a tu recogimiento interior, estás vacío espiritualmente. Estás viviendo en los sentidos externos. Y si vives en los sentidos externos, toda la parte interior está descuidada y por lo tanto, por preocuparte en mantener bien el ambiente físico, has descuidado limpiar el templo interior donde habita Dios. Y como no está limpio,
Dios no habita allí. Y como Dios no habita allí, en tu interior, en tu corazón, todas las prácticas que haces, catequesis, talleres de oración, ejercicios espirituales, retiros espirituales, charlas eh, para jóvenes, etcétera, todo eso es vano, porque no tiene la fuerza del Espíritu, que solo el Espíritu vivifica, solo el Espíritu hace que nosotros podamos dar fruto. Tendrías que detenerte a replantear estas cosas ahora, en este tiempo de Cuaresma. Y esto sobre todo para aquellas personas que no saben cuál es su vocación. Siguen pensando si están llamados al sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio, no lo tienen claro. Tú crees que Dios juega a los enigmas, a los misterios, te está dándote adivinanzas, acertijos, a ver si te das cuenta cuál es tu vocación, y no es así. Johannes Tauler nos dice que Dios está hablando todo el tiempo en nuestro corazón. El problema es que tú estás tan metido en los asuntos del mundo, o dicho de mejor manera, estás tan fijado en los sentidos exteriores y como no tienes tiempo de mirar en tu interior y escuchar en tu interior, no escuchas la voz de Dios. Pero Johannes Tauler también nos dice que Dios a ese tipo de personas les habla de forma también externa, a través de situaciones incluso difíciles, golpes, accidentes, situaciones que hacen que la persona se replantee su vida. Lo peor de todo es que estas personas huyen de esos momentos, cuando deberían aprovechar esas situaciones para pensar, para meditar en su vocación. Entonces, continuamente el Espíritu nos está gritando en el oído, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Dónde nos quiere? ¿Qué quiere que hagamos? Pero nosotros no nos damos el tiempo para escuchar. Y dice Johannes Tauler, ciertamente, si permaneciéramos en actitud de recogimiento, atentos únicamente a Dios y a su voluntad, sin considerar ninguna otra cosa, Dios nos mostraría nuestra vocación de una forma más clara que la luz. Pero es necesario permanecer firmes en tal actitud. ¿Se entendió? ¿En qué actitud debemos permanecer firmes? En el recogimiento interior. ¿En qué consiste ese recogimiento interior? Estar atentos únicamente a Dios y a su voluntad, sin considerar ninguna otra cosa. O sea, todo el tiempo atento a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que espera de mí en esta acción, en este lugar, con estas personas? ¿Qué me dicen sus preceptos? Continuamente estar meditando los preceptos evangélicos. Pero además dice, rechazando todas las otras cosas. O sea, no tener en cuenta todas esas cosas que nos distraen, desde los gustos, los apetitos, las pasiones, las distracciones, el amor propio, el deseo de impresionar a los demás, todo eso tiene que ser rechazado. Solo así se crea ese espacio, como dice Santa Catalina de Siena, esa celda interior, para aprender a escuchar el silencio y así en el silencio aprender por fin a escuchar la voz de Dios.